Una vez más les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro ministerio, La Gloria del Cuarto Ángel. Y vamos en este tiempo, en este día, a proseguir con nuestros estudios de las trompetas bajo la serie titulada El ABC de la Fundación Adventista. Y sí quiero mencionarles antes de entrar en nuestro estudio que ya nos encontramos en la fase final de lo que es, o en la recta final, por así decirlo, de lo que es la serie del ABC de la Fundación Adventista. Así que por gracia de Dios hemos podido establecer muchos puntos, muchas verdades que sin duda alguna el Señor Dios nos ha dado su palabra del espíritu de profecía y de la Biblia, que son los dos testigos por los cuales hemos esclarecido todas estas verdades para que cada uno de nosotros y de aquellos que lleguen a escuchar estas presentaciones puedan entender acerca del mensaje que Dios tiene para esta generación. Así que vamos a entrar en nuestro estudio en este momento y poder entender así lo que nos toca o lo que nos corresponde conocer y entender en esta oportunidad. Así que vemos que nuestro estudio en este día se titula El tercer ay y la lluvia tardía. Nuevamente es el tercer ay y la lluvia tardía. Y nos dice nuestra primera cita acerca de la lluvia tardía, nos enseña que estamos reconociendo la lluvia tardía. Tenemos que reconocerla y tenemos que entenderla. Así que vemos aquí que nos dice en Joel, el capítulo 2, en el versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía en el primer mes como al principio. Así que vemos directamente de la cita que hablamos, la presentación anterior o de la escritura que mencionamos acerca del derramamiento del Espíritu. Vemos que nos habla que el Señor Jehová iba a derramar su lluvia, como pasó en las épocas pasadas, como ya enseñamos cuando sucedió. Y vemos que cuando lo hace en lluvia temprana y en lluvia tardía. Y para nuestro tiempo lo hace en el primer mes, o lo hace en la ocasión del primer mes, que es algo importante de entender, ya que esto tenemos que nosotros reconocerlo para poder así saber a qué se está refiriendo. Así que vemos, o avanzando aquí acerca del reconocimiento de la lluvia tardía, nos sigue diciendo aquí en Joel, el capítulo 2, en el versículo 28 al 31. Y nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en sangre o en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que aquí vemos que se establece, como ya lo enseñamos, que Joel establece la profecía que habla del derramamiento del Espíritu o del derramamiento de la lluvia que acabamos de ver, que Dios nos enseña el derramamiento de su Espíritu en forma de lluvia, que es como Él derrama su Espíritu para nosotros. Y vemos que enseñamos que esta profecía de Joel tiene una triple aplicación, que ya hablamos que fue en el tiempo del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18, que el apóstol Pedro habla sobre ello. Enseñamos también acerca de la historia milerita, donde habla de las señales del sol, la luna y las estrellas. Y aquí nos dan las fechas. Obviamente que todo buen adventista
tiene que saber acerca de estas señales que sucedieron, y lo que muchos hoy en día de nuestro pueblo ignoran es acerca de el tercero y último cumplimiento de esta profecía que nos está hablando aquí el profeta Joel. Así que vamos a continuar más adelante, a proseguir acerca de este reconocimiento de la lluvia tardía. Así que vemos aquí lo que nos dice esta otra diapositiva de reconociendo la lluvia tardía. Y dice en Oseas capítulo 12, versículo 10: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Y lo que nos enseña es de que a través de el libro de Oseas, el capítulo 12, el versículo 10, que Dios nos ilustra las cosas espirituales a través de semejanzas o parábolas, como vemos ahí, o en otras palabras, por medio de las cosas naturales. Y vemos aquí que nos dice en esta cita, nos dice esta diapositiva, cosas celestiales reveladas por las terrenales. Dice, bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Pero cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Continuando la cita, nos sigue diciendo acerca de las cosas celestiales reveladas por las terrenales. Dice, este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia. Y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la sazón tardía. En respuesta, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Y esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, las páginas 44 y 45. Así que aquí vemos claramente que la profeta del Señor nos habla de que Dios nos ilustra las cosas espirituales a través de las naturales. Y lo que nos enseña es que cuando se derrama esa lluvia que nos hablan los profetas en la Biblia, se refiere al derramamiento de su espíritu, que tuvo, como ya vimos, a un cumplimiento en el tiempo del Pentecostés, que aquí la profeta le llama la lluvia temprana, y nos habla también de un cumplimiento al final del tiempo para poder así recoger la cosecha. Pero vemos que el Espíritu se derrama un tiempo antes para así prepararnos para poder así traer esa cosecha. Y como vimos en la presentación anterior, esa cosecha es rejuntada por medio de los ángeles, y esos ángeles representan el primero, el segundo y el tercer ángel de Apocalipsis 14. En otras palabras, es el pueblo que predica el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, que es lo que hace que el trigo y la cizaña se separen y así prepare esa cosecha al final del tiempo. Así que prosiguiendo aquí, ahora lo que tenemos que entender, ¿qué son las condiciones para recibir esta lluvia o este derramamiento del que estamos hablando? Y vamos a entrar en algo básico, porque es importante comenzar o entender las cosas bases, porque a veces queremos correr sin antes poder gatear y después caminar. Así que entendamos estas condiciones para que tú identifiques en tu experiencia personal dónde te encuentras y si es que estás ahí donde Dios te dice para poder recibir esa lluvia. Así que vemos aquí acerca de estas condiciones para recibir.
En Hechos 2, en el versículo 38 nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que aquí vemos que el apóstol Pedro nos enseña que para recibir el don del Espíritu Santo tenemos que arrepentirnos y tenemos que bautizarnos. Así que yo no sé si tú no te hayas arrepentido, quizás te has bautizado y quizás tu nombre esté registrado en los libros de la iglesia, pero realmente quizás tu vida no enseñe sus frutos de arrepentimiento. Así que Dios, a través de esta cita o de esta escritura, nos está enseñando que tenemos que arrepentirnos y bautizarnos, convertirnos. Tiene que haber una conversión de la vida de pecaminosa que llevemos para poder así estar en las condiciones que Dios nos llama, y tenemos que bautizarnos, que es una condición que Dios nos impone para poder recibir ese Espíritu. Vamos a ver la siguiente condición que nos dice aquí en Hechos 5:32. Y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que vemos aquí que nuevamente Dios nos enseña que para recibir ese Espíritu solamente se le da a aquellos que le obedecen. Y no tan solo son las cosas que la iglesia te dice que tienes que obedecer, sino todo lo que la Biblia y el espíritu de profecía te llaman a poder aplicar en tu vida, para que de esa manera realmente haya una obediencia completa, no algo parcial, no algo nada más lo que me conviene, no nada más aquello que es fácil, sino realmente nos enseña a que tenemos que obedecer para poder recibir ese don o ese espíritu que Dios quiere darnos en lluvia temprana y en lluvia tardía. Así que obedecer es parte importante de esto. Si tú hoy en día no estás obedeciendo a Dios en toda la luz que Él te ha revelado, definitivamente Dios no te va a dar de su espíritu. Pero siguiendo aquí sobre esto mismo, sobre estas condiciones, entendemos otro acerca de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 13, que nos dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que ahora en Lucas nos enseña que la otra condición para recibir tenemos que pedir. Y si nosotros no estamos pidiendo, obviamente no vamos a recibir ese don que Dios nos quiere dar tan abundantemente para nuestra preparación. Así que el pedir es una parte importante una vez cumpliendo las otras que ya ahorita mencionamos. Así que lo que nos sigue diciendo aquí, hay otra condición más para poder recibir. Así que nos dice aquí en Zacarías, en el capítulo 10, en el versículo 1, nos dice la escritura, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os hará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Así que aquí vemos que otra condición no tan solo es el pedir, que ya lo establecimos en Lucas, pero es el que tenemos que pedir en un tiempo específico, y es a saber, en el tiempo de la estación tardía, de acuerdo a lo que nos enseña esta escritura. Así que por lógica tenemos que nosotros identificar ese tiempo de esa estación tardía, para que en ese tiempo es cuando la pidamos a Dios para que Él nos las dé. Así que aquí nos dice que cuándo es el tiempo de la lluvia tardía, y no voy a decirlo aquí, pero lo voy a enseñar en otras diapositivas más adelante.
van a ver a qué tiempo se refiere Zacarías 10:1. Así que vemos aquí acerca de las condiciones, para resumir estas condiciones que hablamos, pero nos dice aquí en Testimonios para los Ministros, la página 506 y 507. Pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Vean primero que la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Testimonios para los Ministros, página 505, 506 y 507. Así que primero vemos que Dios empieza a derramar la lluvia temprana para preparar nuestras vidas, y después va a dar la lluvia tardía para poder así terminar la obra. Así que lo que tenemos que ver y lo que nos enseña aquí es de que tenemos que reconocer cuando está cayendo esa lluvia. Tenemos que reconocer lo que es esa lluvia para poder así pedirla y recibirla al cumplir las condiciones. Así que vemos aquí acerca de estas condiciones para recibir. Vemos que al resumir estas condiciones, vemos que tenemos que arrepentirnos y bautizarnos. Tenemos que obedecer a Dios en todo lo que Dios nos ha dejado saber a través de la Biblia y del espíritu de profecía. Tenemos que pedir esa lluvia. No tan solo eso, también tenemos que, se tiene que pedir durante el tiempo de la lluvia tardía. Ya vimos que hay un tiempo que nos habla en Zacarías 10:1, donde tenemos que pedir por esa lluvia. Y vemos que también tenemos que reconocer. De otra manera no vamos a saber cuándo pedir esa lluvia. Y si no entendemos realmente lo que representa esa lluvia, no podremos saber qué es lo que estamos pidiendo. Así que al avanzar aquí, ahora vemos en esta otra diapositiva el tiempo de la efusión. Dice, no tengo ningún tiempo específico del cual hablar. ¿Cuándo se efectuará la efusión del Espíritu Santo? Cuando descenderá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel en la terminación de la obra en este mundo. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial con nuestras lámparas despabiladas y encendidas. Mensajes selectos, tomo 1, la página 192. Así que aquí vemos ahora que el tiempo de la efusión es lo mismo que el tiempo del refrigerio celestial, que es lo mismo que el descenso de la lluvia. Y vemos aquí que es cuando se efectúa esa efusión, es cuando desciende del cielo el ángel poderoso de Apocalipsis 18, que se une al tercer ángel para la terminación de la obra en este mundo. Y nosotros ya sabemos qué ángel y cuándo esto sucedió, debido a que ya lo enseñamos de varias formas y en varias presentaciones. Pero al seguir avanzando aquí acerca del tiempo de la efusión, nos dice aquí en esta otra diapositiva, en Primeros Escritos, la página 271, dice, oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado ligadas, algunas esposas con sus consortes y algunos hijos por sus padres. Las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella, desvaneciéndose todo temor a los parientes, y solo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad, y éstas les era más preciosa que la vida. Pregunté por la causa de tan profundo cambio, y un ángel me respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Primeros Escritos, la página 271. Así que el tiempo de la efusión es el tiempo de la lluvia tardía, el tiempo del refrigerio
el tiempo del fuerte pregón del tercer ángel. Así que vemos aquí nuevamente, al resumir lo que es la efusión o que es la lluvia tardía, vemos aquí que es la lluvia tardía, es lo mismo que la efusión del Espíritu, es lo mismo que el cuarto ángel, como lo acabamos de ver, y es el tiempo del refrigerio celestial, cuando el apóstol Pedro nos habla que se están borrando los pecados, y es el potente pregón del tercer ángel. Estos aquí son simplemente sinónimos del mismo evento, cuando iba a empezar esa efusión o esa lluvia a descender sobre el pueblo. Así que ahora vamos a ver y a entender en sí qué es la lluvia tardía o qué es la lluvia temprana y tardía. Y es necesario entenderlo para que de esa manera no seamos confundidos, porque nuestra iglesia, hay iglesias en toda la faz de la tierra que están pidiendo, que están teniendo tiempos de oración, pidiendo por el Espíritu, pidiendo por la lluvia, sin poder entender en realidad qué es la lluvia. Y por eso queremos darnos a la tarea de entenderla correctamente, para que tú y yo podamos entenderla, pero también pedirla y saber qué estamos pidiendo. Así que vemos aquí en Deuteronomio 32, versículo 1 y 2. Dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Deuteronomio 32, versículo 1 y 2. Así que aquí vemos que la lluvia es una enseñanza y que es un razonamiento, que en otras palabras es un mensaje. Y aquí lo tenemos en la parte de abajo. En Deuteronomio vemos que en el principio de la Biblia nos enseña que la lluvia es una enseñanza. Y sabemos que una enseñanza es igual a un mensaje. Y esto nos lo enseña Moisés en Deuteronomio 32, versículo 1 y 2. Vamos a ver más testimonios para ver si esto es así a través de la Biblia. Vemos aquí otra cita, otra escritura que nos enseña qué es la lluvia. Dice: tras mis palabras no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos, y me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Job 29, versículo 22 al 23. Así que aquí vemos nuevamente en esta escritura que la lluvia es igual a la palabra, y sabemos que la palabra es su enseñanza, y una enseñanza es un mensaje. Esto es Job en el Viejo Testamento también. Así que vemos que bajo la boca de 2 o 3 testigos una cosa se establece, como ya lo hemos hablado. Hay 2 personas en la Biblia, 2 profetas, que nos enseñan que que el mensaje es la lluvia, y que la lluvia es un mensaje o es su palabra. No tan solo aquí, vamos a ver otro testimonio más. En Proverbios 1:23 nos habla también sobre esto. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo os derramaré mi espíritu. Y vean para qué lo derrama. Y os haré saber mi palabra. Y os haré saber mi palabra. Proverbios 1:23. Así que vemos aquí que Él derrama su lluvia, su espíritu, y lo hace para que pueda uno entender su palabra o su mensaje. Así que dice aquí: Dios derrama su espíritu para que entienda su mensaje. O Dios derrama esa lluvia para que entendamos su mensaje. Ahora, no tan solo es esto el Viejo Testamento, pero ahora vamos a verlo de una forma práctica en una historia tan conocida como, en la Biblia para nosotros, para poder entender cómo es de que Cristo sigue esto que enseño, esta misma enseñanza, que simplemente son enseñanzas de Cristo, que son enseñanzas de Dios. Así que ahora vemos en Juan capítulo 20, versículos 19 y 22, en el Nuevo Testamento ahora, sobre este mismo principio que estoy hablando aquí, que nos dice aquí en Juan 20, versículo 19 al 22.
Y como fue tarde aquel día, el primer día de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban, juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. Así que aquí vemos el tiempo después de la crucifixión, al siguiente día, que fue el primer día de la semana. Vemos que aquí el Señor Jesucristo se les aparece a sus discípulos, y vemos que lo que hace aquí el Señor Jesús es de que Él sopla su espíritu hacia sus discípulos. Y esto es antes del Pentecostés, 50 días antes del tiempo del Pentecostés. Así que vamos a ver en realidad qué es lo que pasó en este momento, para que tú y yo sepamos cómo es de que nosotros, o va a suceder esto en nuestro tiempo nuevamente. Así que vemos qué realmente pasó aquí. Para eso vamos a utilizar el principio de repetición y expansión, y vamos a ir a Lucas 24 del versículo 44 al 45 para que nos enseñe qué realmente pasó en esa escritura que acabamos de leer. Así que dice aquí: y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Este es Cristo el que les está hablando. Que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, vean, este es el pasaje paralelo a lo que acabamos de leer en el libro de Juan. Así que aquí vean, dice: entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Así que vemos que aquí Jesús nos enseña que Él, al derramar o al darles el Espíritu que leímos en Juan, se los dio, y aquí nos enseña que se los dio para que pudieran entender las escrituras, o les abrió el sentido. Esa es la forma en que ellos recibieron el Espíritu, al poder hacer abierto su entendimiento de las escrituras que hablaban sobre Jesús y sobre el mensaje que tenían que predicar. Así que vemos aquí que a través de ese tiempo, cuando les da el Espíritu hasta el tiempo del Pentecostés, los vemos unánimes en mente, en corazón y sobre todo en mensaje en Hechos 2. Y lo que vemos aquí es de que Jesús les da el Espíritu para que entendieran el mensaje que tenían que predicar. Es lo que se enseña en el libro de Juan y en el libro de Lucas, que es lo que hace Jesús: nos abre el entendimiento antes de que llegue el tiempo de la lluvia tardía, como pasó en el tiempo del Pentecostés. El Señor Jesús da su Espíritu antes para que nosotros podamos poner nuestras vidas en conformidad con la verdad. Pero no tan solo aquí vemos esto, que Dios nunca cambia. Y voy a leer esta cita, sin embargo no voy a leerla en su totalidad, simplemente quiero hacer unas referencias y para que vean lo que me estoy refiriendo. Dice aquí: el ángel que une su voz a la proclamación del tercer ángel, del tercer mensaje, alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario, hablando de la obra del cuarto ángel al final del mundo, lo que aquí nos habla la profeta del Señor. Y vean con qué lo compara. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. Conflicto de los siglos, la página 596. Así que aquí vemos cómo la profeta del Señor nos enseña que el derramamiento o la obra que se llevó a cabo en el tiempo de los mileritas de 1840 al 44 es simplemente un tipo de lo que se va a llevar al final del tiempo, pero al final va a ser con 10 veces mayor poder todavía. Pero no tan solo se queda ahí, sino que también vemos esta cita que nos habla
en Conflicto de los Siglos, en la página 596. Dice, esta obra, la obra de los 144,000 de la obra final, dice, esta obra será semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en el tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía se dará o será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Así que aquí vemos lo que mencioné ya, que la triple aplicación de Joel, aquí lo vemos claramente, como la profeta del Señor lo conecta a ella directamente, para que vean que no son especulaciones mías, sino que lo vean directamente de las palabras del Señor. Que estas obras son obras paralelas que nos enseñan el derramamiento, y como vemos que sucedió en el tiempo del Pentecostés, es como va a suceder al final. Primero viene en lluvia temprana, como pasó con los discípulos, que les abrió el entendimiento, y después recibieron el poder en el tiempo del Pentecostés, de la misma manera en el tiempo de los mileritas, y al tiempo cuando comenzó el juicio investigador, vemos ahí ese derramamiento. Así que vemos aquí esto que he estado enseñando, pero vemos esta otra cita que nos dice de los tiempos de refrigerio. Dice, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana, que es Joel 2, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía. Al fin de dicho ministerio, dice, esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Conflicto de los Siglos, la página 596. Así que aquí vemos claramente que los tiempos de refrigerio es lo que habló el apóstol Pedro, que ya lo enseñamos, y es el tiempo cuando se están borrando los pecados. Ese es el tiempo de la efusión, donde se está llevando a cabo la profecía de Joel. Así que vemos aquí que el refrigerio de la presencia del Señor, que nos dice aquí en Isaías 28, versículo del 9 al 13. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche o a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Así que aquí vemos que el Señor nos dice lo que es el refrigerio. Es el correr de aquí para allá, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Y esto es lo que trae el refrigerio o el descanso o la lluvia a su pueblo, como ya lo establecimos, que es lo que representa la lluvia tardía, el descenso del Espíritu. Y vemos aquí que el refrigerio, como ya enseñamos, es un mensaje. Y dice, la razón es que es un mensaje, es porque no quieren escuchar. Es solamente un mensaje. Cuando lo escuchas o lo rechazas, tiene forzosamente que ser un mensaje. Y este mensaje tiene que ver con ser línea sobre línea, un texto con texto. En otras palabras, dejando que la misma Biblia te enseñe sus verdades. Es como se estudia la Biblia y es el mensaje, es la forma que el Señor nos da su mensaje para poder entenderlo, dejando que la misma Biblia se interprete así sola, y es correr de aquí para allá. Así que específicamente a qué mensaje me estoy refiriendo. Así que vemos aquí qué mensaje, pues es el mensaje de Daniel 11 del 40 al 45, que ya vimos que es el primer mensaje que viene en la profecía de Ezequiel 37, el que prepara al pueblo para estar en pie. No lo hace que se pare, sino simplemente lo prepara para estar en pie. Pero no tan solo eso, también sabemos que el segundo mensaje de la profecía de Ezequiel es el mensaje de los 4 vientos, que pone al cuerpo en pie y le da la vida. Y este es el mensaje
de Apocalipsis 7 de los 4 ángeles, que tiene que ver con el tercer ay, y septiembre 11 del 2001, que es lo que empieza a derramar la lluvia cuando desciende el ángel de Apocalipsis 18. Así que vemos aquí que nos dice luz adicional inesperada. Dice, yo dije que era un accionista y que no podía dejar pasar la resolución, que habría una luz especial para el pueblo de Dios conforme se acercaran a las escenas finales de la historia de esta tierra. Otro ángel descendería del cielo, vean con qué cosa, con un mensaje, y toda la tierra sería iluminada con su gloria. Sería imposible para nosotros el declarar cómo vendría esta luz adicional. Podría llegar de una manera muy inesperada, en una manera que no congeniaría con las ideas que muchos se han formado. No es poco probable o contrario a las maneras y métodos en que Dios manda la luz a su pueblo, en forma inesperada. Manuscritos Liberados, volumen 13, la página 334. Así que vemos que el ángel de Apocalipsis 18 trae un mensaje, y ese mensaje es cuando se llega a las escenas finales de la historia de esta tierra, y viene en una forma que la iglesia no la espera, debido a que ese mensaje tiene que ver con las sendas antiguas, tiene que ver con el mensaje original. Al entender estas verdades, podemos claramente definir lo que nos hablan los últimos versículos de Daniel 11 del 40 al 45, y entender el mensaje del tercer ay para nosotros, que esta es la forma inesperada, ya que solamente al correr de aquí para allá es que podemos entenderlo al ir a las sendas antiguas. Así que vemos aquí en esta otra diapositiva, ya para terminar, nos habla el mensaje para esta generación. Dice, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas como podemos entender las nuevas. En lo amarillo abajo, aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Palabras de vida del Gran Maestro, la página 98. Así que vemos que el mensaje de Dios, el que trae la lluvia para su pueblo, es el mensaje que hemos establecido a través de las presentaciones, y es únicamente al comprender las verdades que están en la gráfica, es como podemos comprender las verdades que hemos estado estableciendo a través de esta presentación. Así que en esta oportunidad hemos establecido el mensaje de la lluvia tardía, que fue el tercer ay, y la lluvia tardía en la presentación de las trompetas, la parte N, en las gráficas de 1843 y 1850. Deseamos sinceramente que hayan podido ser iluminados sus ojos y que hayan podido así recibir la lluvia del mensaje que Dios te está mandando ahora, para poder así tener esa preparación y que reconozcas estas verdades como Dios las está mandando hoy a nosotros como su pueblo escogido, antes de que se cierre nuestro periodo de gracia. Deseamos las mejores bendiciones